Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero agradecerles, ya que el video anterior tuvo una muy buena recepción. Mucha gente se suscribió al canal, otros compartieron, otros dándole me gusta. Y bueno, si aún no has visto ese video, donde hablé del uso y funcionamiento de los manómetros de refrigeración, acá en la parte de la descripción te voy a dejar el link para que puedas así verlo y dar tu opinión al respecto. Bueno, entrando en el tema de hoy, como se habrán dado cuenta del título del video, hoy vamos a hablar de otra de las herramientas importantes e imprescindibles en lo que es la refrigeración y la electricidad, y en este caso hablaremos de la pinza perimétrica. La pinza perimétrica es un instrumento de medición utilizado para monitorear variables eléctricas como voltaje, resistencia, corriente, y dependiendo del fabricante o del modelo que estemos utilizando, podemos medir otros valores como capacitancia, temperatura. Esto va a depender de las prestaciones o lo que ofrezca el fabricante del mismo. Bien, en este caso tenemos una pinza de la marca Fluke, modelo 373, y tenemos una pinza de fabricación china, modelo DT201. ¿Qué diferencia tenemos entre estas? Primero que nada, el precio. Una pinza es muy costosa con respecto a la otra, pero esto se refiere directamente a la calidad o a la precisión del instrumento, la confiabilidad. Ahí puede surgir una pregunta: ¿qué pinza utilizar o qué pinza comprar? Todo va a depender del uso que nosotros le vamos a dar. Por lo menos en mi caso, que soy una persona que se dedica a estos trabajos, tanto en la refrigeración como en la electricidad, la idea es que yo tenga un equipo confiable, un equipo que me dé muy buenas prestaciones, y eso me lo ofrece una marca más cara o un producto más caro. En cambio, si tú eres de esas personas que lo va a usar muy esporádicamente o tienes pensado hacer solamente mediciones en sus hogares o cosas más pequeñas, te sirve una pinza de menor prestación. Obviamente el precio va a ser mucho menos, pero te va a funcionar igual que una pinza que tenga un valor bastante alto. A continuación vamos a mostrar cada una de las partes que posee la pinza perimétrica, empezando por su característica principal, que sería la mordaza. La mordaza es lo que lo diferencia de los multímetros comunes. ¿Bien? Luego tenemos la pantalla o el display. Ahí vamos a ir observando valores en tiempo real sobre la variable que estamos monitoreando. Tenemos el selector, esta ruedita que ven acá, nos sirve para seleccionar cada una de las variables o qué aspecto queremos nosotros medir. Luego tenemos los puertos de conexión, lo vemos acá, aquí conectaríamos los cables. En esta pinza lo tenemos en la parte inferior. Y por último tenemos las puntas de prueba, que son estas que ven acá, una color rojo, una color negro. Esas van conectadas en los puertos de conexión para realizar las mediciones. Hay unos botones adicionales que, dependiendo del modelo, de la marca de la pinza, pueden ser más, pueden ser menos. En este caso tenemos un botón de iluminación en ambas pinzas, que sería para darle mayor brillo a la pantalla o prender una luz. Y tenemos el botón de hold, que significa sostener. En dado caso que estamos realizando una medición de manera incómoda y no podemos tener acceso a ver lo que tenemos en la pantalla, presionamos ese botón, que en esta pinza lo tenemos acá a un costado, y al presionar ese botón, el valor que tenemos en ese momento en la pantalla se quedará fijo y lo podremos ver al momento de retirar la pinza. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de cada una de las escalas que podemos medir. Si observamos el selector de cada pinza, en este momento está ubicado en la posición off, lo que significa que la pinza está apagada. Vamos a estudiar primero todas las escalas que tenemos en esta y luego procedemos con la otra pinza. La primera escala que observamos acá es para medir voltaje de corriente alterna. ¿Por qué decimos corriente alterna? Porque tiene el signo, que es una onda sinusoidal característico de la corriente alterna. Vamos a seleccionarlo. Inmediatamente prende la imagen y te dice voltios AC, que significa voltios de corriente alterna. En este momento no estamos midiendo nada, por lo tanto tenemos 0,0. La siguiente escala sería también voltaje, pero si se dan cuenta el símbolo cambia. Acá tenemos una onda sinusoidal y acá tenemos una línea con 3 rayitas debajo. Ese es el símbolo de la corriente directa o corriente continua. Seleccionamos, se mantiene el valor o la palabra voltios, pero ahora pertenece a DC, que sería direct current o corriente directa.
Si pasamos a la siguiente escala, tenemos para medir resistencia y esta bocina que sale acá sería el símbolo de medición de continuidad. La resistencia se mide en ohmios. Siguiente escala, tenemos amperaje de corriente alterna, que es la principal función de la pinza, y lo medimos con la mordaza que ya les había explicado anteriormente. Esta pinza tiene una particularidad, que podemos medir capacitancia con esta. En esta escala podemos medir los dispositivos llamados capacitores, que son dispositivos electrónicos o eléctricos utilizados en distintos equipos para distintas aplicaciones. Esta pinza, como les comento, tiene la particularidad de que puede realizar la medición de los mismos. Vamos a apagarla y vamos a explicar la otra pinza, las escalas que tiene. Igualmente, allí inclusive esta tiene dos posiciones off, que está en la parte inferior y en la parte superior. Cuando vamos a la primera escala, tiene la misma bocina para medir medición de continuidad. Tiene también un diodo. El diodo es un dispositivo electrónico utilizado en plaquetas y tarjetas electrónicas. En este caso no tenemos un diodo para medirlo, pero para que tengan en cuenta ese símbolo es de diodo. Hay una diferencia en esta pinza, si se dan cuenta las escalas con respecto a la otra. La otra pinza tiene rangos automáticos. La pinza se ajusta sin importar cuál es la medición que estemos realizando. En esta no. Acá tenemos lo que sería resistencia y tiene dos escalas de resistencia. Una para 200 ohm como máximo y una para 2 kilo ohm, que sería 2000 ohmios. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a medir, tenemos que seleccionar una de las dos opciones. En la otra pinza se ajusta automáticamente. Luego tenemos la medición de voltaje de corriente continua. Esta tiene un máximo de 1000 volts. Si seguimos avanzando, tenemos ahora el voltaje de corriente alterna. Está como máximo, puede medir 750 volts. Y en la rama o en la escala de amperaje también tenemos tres escalas, que sería, o tres rangos: 20 amperes, 200 amperes y 1000 amperes. Dependiendo de lo que vamos a medir, nosotros debemos seleccionar cada uno de esos. Ejemplo, si nosotros estamos midiendo algo que sabemos que, o tenemos la intuición de que consume 200 amperes o 150, lo más conveniente es que seleccionemos este rango, ya que si seleccionamos el de 20, no nos va a dar la medición. Cuando nosotros no conocemos qué amperaje puede consumir un equipo, lo ideal o lo que se recomienda es que nosotros seleccionemos el mayor rango y, dependiendo del valor que nos da en la pantalla, ahí podemos ir bajando y tener un valor más exacto. ¿En qué va a variar estos rangos? En la cantidad de decimales o los valores que vas a observar acá. Bien, el botón de la luz, en este caso si lo presionamos, enciende la pantalla de color azul, y el botón de hold sale normalmente una H, que sería de que se retuvo o se sostuvo el valor actual. En la otra pinza tenemos lo mismo. Si la prendemos, ahí está en servicio. El botón de la luz, en este caso prende una luz tipo LED, y el botón de hold, cuando lo presionamos, te dice la palabra aquí arriba y en ese momento retiene el valor actual. Bien, ahora vamos a explicar cómo se realiza la medición en sí con la pinza amperimétrica. Como nos dimos cuenta, las escalas o las mediciones que se hacen con cada una de estas dos pinzas son prácticamente las mismas. Incluso esta pinza tiene una medición de capacitancia que esta no lo tiene. Por lo tanto, para la práctica vamos a usar solamente esta pinza. Esta la colocamos por acá y trabajamos con esta. Bien, lo primero que nosotros hacemos es colocarle las puntas de prueba en cada uno de los puntos. Normalmente tienen colores, este sería rojo y negro. Tomamos las puntas de prueba, conectamos una, conectamos la otra. Bien, y seleccionamos la primera escala. Como les expliqué, esto es voltaje alterno, donde nosotros encontramos voltaje alterno. El voltaje alterno es el que nosotros recibimos de la compañía eléctrica, que es suministrado a nuestros hogares, y lo podemos tener en los enchufes y todo eso. ¿Bien? Entonces,
Previamente ya yo tengo acá una extensión eléctrica con un alargue donde tengo conectado ya y vamos a medir qué voltaje tenemos acá. En este momento estamos en Argentina, por lo tanto el voltaje que suministra en Argentina residencial es 220 volts. Colocamos una de las puntas de prueba en uno de los terminales y la otra en el otro terminal y observamos la medición. Como les dije, lo que suministra la empresa de energía es 220 volts. Acá estamos midiendo 222,8 aproximadamente. Podemos encender la luz para una mejor lectura. Esto va a cambiar dependiendo del país donde te encuentres. En Venezuela hay 110 volts, 220. Acá el residencial es todo 220. Muy bien. Culminamos con la parte de voltaje alterno y pasamos con la siguiente escala. Sería voltaje continuo. Si ya dijimos que el voltaje alterno lo encontramos en nuestras casas, en el suministro eléctrico residencial, ¿dónde encontramos el voltaje continuo? El voltaje continuo está en todos esos dispositivos o aparatos que almacenan energía, como las baterías, las pilas, algunos rectificadores también emiten corriente continua, voltaje continuo. Entonces, acá tenemos unas pilas de control remoto, ¿ve? Y cada una de estas pilas, según su descripción, debe medir 1,5 voltios. Si nosotros colocamos cada punta en uno de los extremos y observamos la medición, ahí tenemos 1,5 volts. ¿Qué particularidad tienen estas pilas? Que si nosotros colocamos dos pilas conectadas en serie, sumamos el voltaje. Entonces acá una sola te mide 1,5, pero aquí deberíamos medir 3 o muy aproximado a 3 porque estamos sumando 2. Entonces ahí tenemos 3,1 y acá tenemos una tercera donde tenemos 3 pilas conectadas en serie y deberíamos sumar 3 veces 1,5. Y ahí tenemos 4,7 volts. Bien, entonces eso sería la parte de medición de voltaje continuo. Ahora pasamos a la parte de resistencia o continuidad. Bien, yo acá tengo una resistencia de un termotanque, un calentador de agua. Bien, entonces vamos a proceder. Yo previamente la preparé porque con esta misma vamos a hacer la prueba de medición de corriente, por eso tiene un enchufe acá, pero cada uno de estos pines está conectado a uno de los terminales de la resistencia. Entonces nosotros colocamos en la escala de resistencia y medimos entre estos dos y observamos un valor. En este caso es de 34 ohms aproximadamente, 34, 35. Bien, entonces ahí pensaríamos nosotros qué diferencia hay entre medición de resistencia y continuidad, como les expliqué. La continuidad es para yo determinar si cierto conductor o un cable o lo que sea tiene continuidad y no está roto o no está partido. Entonces la señal que nos da el dispositivo es que en este caso tiene 31 ohms la resistencia, no hubo ninguna señal adicional. Pero cuando nosotros estamos por debajo, en este caso de esta pinza, estamos por debajo de los 30 ohms, él emite un sonido y te indica que hay o está en 30 ohms o está por debajo, es decir que existe una continuidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá tenemos un pedacito de cable. Entonces yo quiero determinar si este cable está bien, no está partido, y le coloco una punta de prueba en un extremo y la otra en el otro extremo. Y ahí observamos cómo el multímetro, la pinza perimétrica, me dice que hay 0,3 ohm en ese cable y se escucha la señal sonora que te indica que hay continuidad. Esto también nosotros lo podemos hacer una prueba tan sencilla y es necesario hacerla para ver si nuestras puntas de prueba están bien. Si nos damos cuenta, estos son unos cables y tienen punta. Entonces si yo conecto o coloco estas dos puntas así, se supone que hay continuidad. Y ahí te marca que los cables solamente tienen una resistencia de 0,2 ohm. Bien, eso se refiere a continuidad. Muy bien, pasamos a
la otra parte, la siguiente escala, que sería amperios o corriente alterna, amperios de corriente alterna, y acá es como decir la especialidad de este equipo. ¿Por qué la especialidad? Porque los multímetros comunes te permiten medir corriente, pero interrumpiendo el circuito. ¿Cómo se hace? Nosotros tendríamos un cable alimentando cualquier dispositivo, un electrodoméstico, y nosotros tendríamos que cortar el cable, conectar una punta de prueba en un lado y la otra en el otro lado del cable que cortamos. Entonces toda la corriente que está pasando a través del multímetro es la que él va censando. En este caso la pinza amperimétrica lo que te permite es que tú realices la medición sin cortar el cable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la mordaza, la abrimos y metemos de esta manera en el cable, y a través de un campo magnético la corriente que está pasando por este cable es detectada acá en la mordaza, se transmite a la tarjeta y te la muestra acá en un valor. Bien, como les expliqué, lo vamos a hacer con la resistencia. Acá la tenemos ya preparada. Bien, lo que vamos a hacer es, siempre debemos seleccionar o medir uno de los dos cables, no podemos medir los dos juntos. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético que se va a generar de este y un campo magnético de este, y si los medimos juntos, ambos campos magnéticos se van a anular y no va a haber ninguna medición, te va a medir cero. Entonces solamente debemos seleccionar o medir a uno. En este caso podemos sacar las puntas de prueba para más comodidad, ya que no se usan en la medición de corriente, y la colocamos acá. Bien, vamos a seleccionar el cable marrón, esperemos que ahí se vea bien. Está la resistencia y voy a proceder a conectar. Ahí observamos cómo aumentó y dice 5.6, 5.7, 5.8 amperes. Esa es la corriente que tiene en este momento. Bien, procedemos a sacarla porque como es una resistencia se comienza a calentar y bueno, no queremos quemarlo, así que ponemos acá. Y así es que se mide. Nosotros podemos hacer la medición en cualquiera de los dos cables, es indistinto, igual te va a dar la misma medición. Entonces ese sería para medir el amperaje. Y la última escala que tiene este equipo, que es la de los capacitores, como les comenté, acá medimos capacitancia, es necesario volver a conectar las puntas. Conectamos una punta acá, vamos a quitar esto de aquí primero y conectamos la segunda. Bien. Para el que no lo conoce, esto es un capacitor, es un dispositivo eléctrico, electrónico, que almacena corriente, almacena voltaje. Pero esto tiene una capacidad de almacenamiento que se llama capacitancia y lo observamos acá en los valores. En este caso sería 35 microfaradios. Tenemos otro acá que dice que es de 50 a 60 microfaradios. Entonces, ¿qué voy a medir yo acá? Yo no voy a medir ni voltaje ni corriente en los capacitores, sino voy a medir su capacidad de almacenamiento, que sería la capacitancia. ¿Cómo se mide? Se mide colocando una punta de prueba en cada terminal. Acá podemos observar que son 4 terminales, pero en realidad son 2, porque estos dos están juntos y estos dos están juntos, como se observa en este. ¿Ven? Esto sería un solo terminal, este sería el otro. Entonces, midamos primero el de 35, colocamos una punta acá, colocamos la otra de este lado y observamos la medición. Nos dice que tiene 34,6. Bien, por lo tanto es de 35, el capacitor está en buen estado. Medimos el otro, que decía que es de 50 a 60. Obviamente tenemos que medir un valor entre ese rango. Ahí conectamos una punta, conectamos la segunda y tenemos 58,8. Bien, lo que yo les explicaba del botón Hold, que no lo hemos probado, lo tenemos acá a un costado. En este momento yo estoy midiendo. Si yo saco una punta, la medición se va a 0. Pero si yo quiero mantener esa medición para mostrársela a alguien o lo que sea, si estoy midiendo en una parte incómoda donde no veo el display, lo que hago ahí, está boca abajo la pinza, presiono el botón Hold, puedo soltar la medición y cuando lo volteo quedó grabada la medición 58,7 microfaradios. Bien, entonces
Entonces para eso funciona el botón Hold, para sostener el valor actual. Si yo lo vuelvo a presionar, se va a ir nuevamente a 0. Y ya podemos realizar otra medición. Bueno, eso sería todo en esta pinza. Como les comenté, hay pinzas amperimétricas que pueden medir temperatura, otros que pueden medir otro tipo de componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Eso va a depender siempre del fabricante o del modelo o la marca. ¿Bien? Entonces, en este caso, como le dije, tenemos una pinza marca Fluke, una pinza de fabricación china. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero hayan entendido bien cómo funcionan estos aparatos. De verdad que en la refrigeración y la electricidad son muy útiles. Desde midiendo el voltaje que le llega a los equipos, el amperaje que consumen, para así nosotros poder calcular protecciones y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la resistencia esta, que sería de un calentador de agua, termotanque, vimos que llegó a prácticamente 5 o 6 amperes. Eso nos pudiese decir qué protección nosotros tenemos que colocarle a eso para no excedernos en el consumo, ya que puede generar un cortocircuito, lo que sea. Entonces, así vamos nosotros midiendo y determinando cada una de las mediciones. La continuidad la podemos usar para determinar si un cable se nos rompió, se cortó. Y bueno, la capacitancia para medir estos dispositivos que en la refrigeración son muy comunes, ya que esto ayuda en el arranque de los compresores y los ventiladores que se usan en la refrigeración. Bien, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido. Si les quedó alguna duda, pueden escribir en el comentario y tratamos de aclararla. Si quieren que hagamos un video tocando algún tema o explicando algo más a fondo, déjenlo en los comentarios. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus colegas, con sus amigos y suscríbete al canal para que te vayan llegando las notificaciones de cada video que vamos subiendo.